Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Predator Badlands. Hablamos en este caso de la nueva entrega de la saga Predator que se ha estrenado este pasado fin de semana, el pasado 7 de noviembre de este año 2025 en cines, que concretamente se centra en el ritual de caza de un Yautja, de lo que es la especie o raza alienígena pues que define, ¿no?, lo que son los depredadores en sí en esta franquicia. Un Yautja llamado Dek. Está dirigida y coescrita por Dan Trachtenberg, que es el director de Prey, de Predator Killer of Killers, que justamente se estrenó también este año en Hulu, pero también está disponible ahora mismo en Disney Plus, y que básicamente ha sido el encargado de revitalizar la franquicia de Predator tras la adquisición de Fox por parte de Disney, y cuyo reparto está conformado por Dimitrios Schuster Kolomantagi, perdonad si no he pronunciado bien el nombre, pero es el encargado de interpretar a Dek y al propio padre de Dek. Y por otra parte tenemos también a Elle Fanning como las sintéticas Thea y Tessa, concretamente sintéticas de la Weyland-Yutani para establecer esa conexión con Alien. Y que nos viene también a expandir un poco, ¿no?, lo que es el lore, la perspectiva también de lo que es la saga de Predator, ¿no?, y ponernos una nueva, como digo, un nuevo punto de vista centrando una película en un propio Yautja, ¿no? Pero es verdad que este Yautja es diferente, o al menos se muestra bastante diferente en ciertas cosas y en el camino que le han puesto, básicamente, en comparación con el resto de Yautjas que hemos visto en la franquicia. Pero bueno, hablaríamos de ese tema porque se tiene que tocar. Así que con esta película, la pregunta que podemos hacer es si ha cumplido como película de Predator y también como película, como blockbuster de acción, ciencia ficción y fantasía. En este vídeo, por supuesto, os contestaré a esas preguntas y a esas cuestiones, al menos desde mi punto de vista. Pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que, bueno, pues como digo, vamos a hablar de esta nueva entrega de Predator y, bueno, obviamente también tengo que contaros, o al menos tengo que contextualizaros, ¿no?, mi apego, ¿no?, o mi poco o mucho apego, ¿no?, a lo que es la franquicia de Predator, porque creo que con esta película concretamente tiene importancia lo que sabes, lo que te gusta o lo afín que eres, ¿no?, a la propia franquicia de Predator, porque es una película, como digo, diferente, que pues como digo, tiene tiene un montón de continuidad, tiene un montón de similitudes, ¿no?, también, ¿no?, con todo lo que hemos visto en el resto de películas, pero es verdad que se desmarcan bastante, como digo, ya con la premisa de centrarse en lo que es el ritual de caza, ¿no?, de un Yautja. Es verdad que tiene una situación bastante concreta, peculiar, pero bueno, digamos que algunas de las bases, ¿no?, de las reglas, ¿no?, de ese ritual de caza, pues al menos se cumplen, aunque vengan de una razón distinta, ¿no? Claro, yo antes de de ver la película en sí, realmente había leído entrevistas, en el tour de promoción de la película, ¿no?, por parte del director, de Dan Trachtenberg, y pues hablaba, ¿no?, de lo que era la premisa, de lo que quería conseguir, ¿no?, con esta película, y pues básicamente, ¿no?, quería que nos centrásemos, ¿no?, en lo que es este ritual de caza del Yautja, que lo siguiéramos, que apostáramos por él, ¿no?, para esta caza, ¿no?, esta aventura, y que pues claro, lo normal es que, como al final con estas criaturas, ¿no?, pues lo normal es que pensemos, ¿no?, que son los enemigos, ¿no?, digamos, los némesis, ¿no?, de los humanos, y que son la amenaza básicamente, ¿no? Entonces, pues últimamente sí que están cambiando un poco, digamos, esa visibilidad, ¿no?, esa perspectiva, ¿no?, de ese tipo de criaturas, ¿no?, porque al menos de primeras nos meten una premisa diferente y como que nos quieren hacer que empaticemos un poquito más o que no que empaticemos, sino que nos pongan en una situación que nos pueda caber en la cabeza, que podamos entender, ¿no?, que apoyemos más a lo que son las criaturas y que cambien un poco las tonas en sí, ¿no? O sea, hacernos pensar otra cosa diferente. Y es verdad que con esta película al menos, pues, razones hay. Pues aparte sí que puedo decir que al menos la película, pues, dentro de la trama que tiene, que obviamente no es muy enrevesada en sí, pero la que tiene una narrativa y una estructura bastante sencilla en ese sentido, pero
al menos es efectiva en el sentido de al menos hacerte sentir por ese Yautja, de todo lo que le está pasando, ¿no? Pues aparte sí que puedes sentir un poco de pena, de empatía, ¿no? Pero obviamente el Yautja en sí, pues ya por eso la educación también que al final, fijaos lo importante que es la educación en sí, ¿no? Así que ya por el clan, ¿no? La educación que le ha dado su padre en el clan y toda esa moralidad, ¿no? De los Yautjas al menos y concretamente de este clan, ¿no? De que se tiene que ganar se te gana un puesto en el propio clan, tiene que también tener la aprobación, ¿no? De su familia o de su clan, de su padre en este caso. Y es lo que, claro, lo que busca obviamente Deck, ¿no? Al final, pues aparte de que en este caso es un Yautja joven y se nota por esa parte, pero digamos que con ese aprendizaje y con poniéndose no un reto mayor, porque los Yautjas, pues por esa parte sí que son. Eso realmente siempre ha sido así. O sea que por esa parte al menos. Con lo que eso al menos se sigue con Deck, porque busca también lo más difícil, pues aparte busca el reto más difícil, así que pues por esa parte se mantiene y eso me gusta que se mantenga, ¿no? Pero bueno, como digo, hay varios apartados, varias cuestiones que tocar con esta película, porque obviamente, como digo, ya hablando de las diferencias, ¿no? O de lo que yo al menos noto diferente, ¿no? Con esta película, o sea, en esta película con respecto a las anteriores. Y obviamente lo primero de lo que quiero hablar al menos es de la rebaja, ¿no? O la bajada de la calificación, del tono en sí que tiene esta película, porque realmente tiene esa rebaja en comparación con las otras, porque las otras básicamente, al igual que salvo las de Alien vs Predator, creo que no llegaron a ser, no tuvieron clasificación R, ¿no? Pero bueno, digamos, el resto de películas individuales, digamos, ¿no? Que no fueran crossover, básicamente, pues eran clasificación R, ¿no? O sea, que tenían un tono más adulto, ¿no? Y claro, pues eso le da más libertad, ¿no? A la hora de mostrar más violencia, en este caso, más gore, ¿no? Y, digamos, poner una amenaza que, digamos, que no se contuviese en sí, ¿no? O sea que, pues aparte, como digo, con esta película, con Predator Badlands, pues, como digo, hay esa rebaja y claro, por mi parte sí que se nota, aunque obviamente han utilizado algunos trucos, ¿no? Para evitar mostrar imágenes violentas o que pudieran herir la sensibilidad, ¿no? De, yo qué sé, niños pequeños y cosas así, ¿no? Lo típico, obviamente, como digo, lo que es la película tiene clasificación PG-13 y eso ya se confirmó antes del estreno y cuando yo me enteré de la noticia sí que dije, a ver cómo lo manejan, porque aparte ya sabemos que está Disney detrás, ¿no? O sea que es verdad que como quieren un poco edulcorar, o podría ser un intento de edulcorar un poco al Yautja, o concretamente presentar a un Yautja más edulcorado, mejor dicho, con Deck. Entonces, digamos que al enterarme de la clasificación oficial, pues dije, bueno, voy a ver lo que me propone la película, a ver si la rebaja tiene sentido o no y si me encaja o no, ¿no? Pero de primera sí que me parecía raro, ¿no? Porque es verdad que, como digo, asociamos a los Yautjas como seres, pues que no, como digo, que siempre quieren arrebatar, ¿no? Toda posibilidad, ¿no? De que cualquier raza se quede por encima de ellos y hacen lo que sea, básicamente lo que sea, destrozan lo que sea para conseguir eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como digo, venía aquí a la película al menos a ver, digamos, a valorar realmente, ¿no? Lo que es la premisa y lo que ofrecía esta película, ¿no? Y bueno, como digo, por la parte de lo que tiene que ver con el tono, ¿no? Con esta diferencia, pues digamos que para mí se nota y sí que le quita un poco de esencia, ¿no? De la saga de Predator. Sí que he notado, pues, que no la acción en sí, sino lo que son las imágenes violentas, gore, que podíamos encontrarnos, pues obviamente, digamos que con los personajes, las criaturas, los elementos que hay en esta película, pues se puede. Han encontrado la capacidad de evitar mostrar imágenes sangrientas, gores, que es lo que realmente hemos visto en la franquicia de Predator en general, ¿no? En el resto de películas. Obviamente, la decisión de rebajar la clasificación en esta Badlands, pues obviamente tiene que ver para que la película tuviese más rendimiento en taquilla, para abrir más el público y que, digamos, que alcanzará más audiencia en sí, ¿no? Pues aparte sí que entiendo esa decisión empresarial, digamos, ¿no? Otra cosa es que luego afecta a la que es la franquicia en general. Pero bueno, luego también tiene que ver con lo que quiere contar el director y, bueno, aparte de los guionistas, pero el director en sí, ¿no? Entonces, pues, bueno, por esa parte entiendo que esta película pues solamente quiere contar, ¿no? Lo que es
el camino, ¿no? De este Yautja y luego pues el cruce con distintos personajes para luego, bueno, tener luego una trama sencilla, ¿no? De derrotar a su enemigo en sí y ya está, ¿no? Pues aparte, así que, como digo, lo que es el guión, lo que es la historia o la narrativa, pues como tal, no tiene mucho más que eso, ¿no? Es bastante básica por esa parte. Claro, obviamente, al presentar una premisa más básica o básica por esa parte, pues sí que al menos se quiere centrar, ¿no? En lo que es la acción, lo que es un poco, o sea, adentrarnos justamente, sobre todo al principio, ¿no? Y luego ya pues se meten ya en el planeta, ¿no? Y o sea, ya llega el Yautja al planeta y pues hace ese ritual de caza, ¿no? Pero, como digo, en la primera parte al menos, como presentación, pues sí que, a menos con ese clan, concretamente, pues sí que nos meten un poquito de lleno, ¿no? En sus reglas, en lo que buscan, digamos, los miembros, ¿no? Importantes, ¿no? De ese clan. O sea, el padre, luego vemos que Dek también tiene un hermano mayor, ¿no? Que, pues, es el que le está ayudando, ¿no? A aprender el arte de la caza, de la lucha en sí, ¿no? Así que, pues por esa parte sí que, digamos que son un poco organizados por esa parte, pero luego nos falta, claro, obviamente nos falta mucho más contexto en sí, detalles en sí, no se adentran demasiado, ¿no? En contar un poco qué hacen o no sé si hay más clanes como ellos, no sé, realmente por la parte del lore, pues es algo muy conciso, muy concreto y no se expande mucho más aparte de eso, ¿no? Ya para hablar de Dek, ¿no? Como protagonistas, ya que se centra la película en el Yautja, pues realmente Dek, salvo en alguna escena en la que sí que le afecta un poco el tono, ¿vale? Porque tiene alguna escena en la que intenta ser un poco más graciosillo, no sé qué, y o sea, la película tiene sus escenas cómicas digamos, sí, para crear la gracia, para crear el gag, digamos, ¿no? O sea, que ahí se nota esa rebaja de la clasificación, ¿no? O sea, para hacer reír, digamos, ¿no? Más a los niños, adolescentes y demás, ¿no? Darle un poquito más de gracia al Yautja y a lo que le rodea, básicamente. Salvo esas escenas que no me encajan mucho, a menos así al principio, a lo mejor si ya si se acaba viendo más sobre este Yautja, pues a lo mejor sí que me puedo acabar acostumbrando, pero de primera sí que, al menos lo que es relacionar, ¿no? Lo que es un Yautja con esa seriedad, ¿no? Con esa imposición, ¿no? Pues digamos que tiene, como este Dek tiene algunas, ¿no? No tiene muchas en sí, pero bueno, tiene algunas partes en las que, bueno, pues es un poco más, ya se suelta un poco más, ¿no? O sea que ya obviamente tiene sus compañeros, digamos, ¿no? Entonces pues ahí ya, pues cada uno tiene su dinámica en sí, ¿no? O sea, cada compañero tiene su dinámica con el resto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por esa parte sí que hay cosillas que me han desencajado un poco o que no, o sea, no me pegaban tanto, entonces sí que lo que es la película, al menos así de primeras, sí que ha sido a lo mejor ha sido una de mis pegas o de estos enfoques que no me ha acabado de convencer mucho porque, como digo, al final hablo como fan, ¿no? O sea que, pues aparte sí que admito, ¿no? Que hablo desde el corazón, básicamente, ¿no? No desde la razón, porque sí que estoy acostumbrado a ver, o sea, que ya estoy acostumbrado a un tono, ¿no? En las películas de Predator y que cambie por esa parte sí que de primeras me choca y me resulta raro, ¿no? Luego también esta película, pues como digo, es que lo que es el tono, o sea, lo que es la clasificación y como digo, el corte, digamos, ¿no? De mostrar una acción más salvaje, más, no sé, como digo, que sin desenfreno, digamos, ¿no? O sea, no sé, como mucho más visceral, pues claro, es que para mí sí que le afecta a la película en sí y sí que pues le quita puntos porque para mí, a menos yo por la parte de proyectos sí que prefiero que sea mucho más salvaje y más visceral. Es verdad que en cuanto a escenas de acción, en cuanto a secuencias de acción, mejor dicho, pues realmente hay secuencias de acción con algunas criaturas y demás que están bastante guays y como digo, a pesar de que no sea el tipo de acción, ¿no? Violencia, ¿no? Que ya estoy acostumbrado a ver y que me ha gustado ver, ¿no? En las películas de Predator, pero la verdad es que funciona bastante bien por esa parte, ¿no? O sea que digamos que por la parte de la acción y de la espectacularidad, digamos, ¿no? Que puede tener la película en esas partes, pues realmente funciona bastante bien, ¿no? Porque al menos lo que es el Yautja, pues sí que demuestra que tiene muchos recursos y que tiene habilidades y que realmente se sabe mover bien, ¿no? En combate y todo eso, ¿no? O sea que al menos por esa parte también me ha tranquilizado un poco que por la parte del Yautja pues no lo dejan mal, ¿no? O sea, al menos lo mantienen como un combatente feroz, ¿no? Pero es verdad que es menos visceral
y eso le afecta un poco. Luego también, como digo, lo que es la introducción, ¿no? De, en este caso, la sintética Cia, que como el personaje de, bueno, uno de los personajes del Fanning. Y como digo, luego tenemos a Tessa, que, bueno, las relacionan como hermanas, ¿no? Por la relación cercana que tienen, básicamente. Pero vemos que son dos sintéticas muy diferentes en sí, ¿no? Porque tenemos a Cia, como digo, que es mucho más charlatana, es como que es más hiperactiva, ¿no? Como que siempre está, es muy curiosa, es muy preguntona, habla, como digo. O sea, al final sí que hay un punto, hay una parte de la película que al final sí que consigues empatizar con Deck, con el Jouja, porque tiene que cagar con ella y la cosa es que ella está hablando todo el rato, ¿no? Entonces, pues claro, el propio Jouja podría, estoy hasta los huevos, ¿no? Hasta los huevos Joujas de tener a esta tía en la espalda y que me está hablando todo el rato en este viaje. Y justamente cuando ya llegamos a esa introducción de Cia, ¿no? Cuando llega al planeta Deck, creo que ahí se nota, es cuando se empieza a notar más lo que es el cambio del tono. Porque es verdad que antes hemos tenido alguna escena violenta que se corta, ¿no? A menos en... Realmente ahí sí que... No es que la escena se corte, pero la imagen no se muestra del todo lo que deberíamos de ver y obviamente pues tienen la excusa, ¿no? Bueno, al menos ahí sí que, digamos, como digo, han sabido al menos encontrar los elementos en concretos, ¿no? Para motivo, como para utilizarlos como motivo, ¿no? Para rebajar la clasificación, pero aún así pues no se muestra todo y pues... Por esa parte, pues hemos tenido eso al menos, ¿vale? O sea que al menos digo, bueno, puede que sea más. O sea, que sigue manteniendo ese toque visceral y salvaje, ¿no? Que al menos hemos visto, ¿no? Con los Joujas. Pero claro, luego ya empiezan a meter a algunos personajes y ahí se nota ya, como digo, que. Al menos hasta que llega ya al combate, ¿no? Al combate grande, digamos, que ahí de verdad que ahí también pues va con todo. Pero digamos que ya hay algunas escenas por ahí entre medias que tienen una carga un poco más cómica, que sí que hay algunas que me han hecho gracia, o sea, eso también ha hecho efecto en mí, pero hay otras que decía, no me pega que haya comedia con este personaje en esta situación así, ¿no? Entiendo yo que para otro público, pues y que tampoco, o sea, un público que no ha visto las otras películas de Predator, porque obviamente, pues, como digo, las otras películas tienen mucho menos abanico de audiencia en sí. Y esta película, pues como digo, busca más, ¿no? Así que entiendo que, por ejemplo, los niños y los adolescentes, pues realmente, en general, pues les haya gustado un montón realmente con esta película y que les haya servido como introducción para lo que es la franquicia, ¿no? Pero claro, igualmente te puedes introducir o sea, puedes meterte en lo que es la franquicia, ¿no? Con esta película, pero te faltan muchos matices, ¿no? De lo que ha habido anteriormente. Así que, como digo, al final esta película, como se enfoca mucho en ese tono y está, como digo, o sea, está presentada de esa manera, pues me ha dejado una reacción o una recepción un poco mixta, la verdad, porque hay cosas que me gustan bastante de la película, como digo, la acción, los efectos visuales también lo que es algunos planos también, o sea, el apartado visual también mostrando terrenos altos y selváticos y con mucha planta, mucha cosa, muchos elementos, ¿no? Pues aparte sí que funciona bastante bien, o sea, al menos visualmente y técnicamente, pues la película la verdad es que cumple muy bien. Y como blockbuster de acción, ciencia ficción, pues también realmente es una película decente y que para mí está aprobada también, ¿no? Pero por la parte que me toca como fan, pues sí que es verdad que no ha sido la película que mejor he encajado por ese cambio de tono y que me saca en algunas escenas de la película en sí que, pues como digo, no me encajan para el universo en el que estamos. Tal vez creo que con esta película puede que quieran presentar a este Deck, ¿no? Y presentar una serie de personajes con Cia y con, bueno, más, digamos. No quiero revelar, como digo, no, como esta crítica sin spoilers, pues no quiero revelar más sobre qué se junta ahí, pero que me imagino que también, y como también teniendo en cuenta de cómo termina la película, pues me imagino que quieren también sirve como una especie de reboot también, ¿no? Por así decirlo, para lo que es Predator, ¿no? Entonces, centrados justamente en los personajes de esta película, ¿no? Entonces, pues, como digo, si la película tiene éxito, que pues tiene pinta de que al menos va a cumplir y que al menos va a rendir lo suficiente como para considerarla una película rentable o un éxito al menos serio, pues en principio, luego puede cambiar la cosa, como digo. Pero si la cosa sale así, si al menos funciona por las dos partes, porque al menos en cuanto a recepción, pues ha funcionado muy bien. Pues aparte, y la gente, como digo,
pues aparte sí que lo entiendo bastante. Pero claro, si las dos cosas ya se conjuntan, pues digamos que ya se anunciaría secuela, porque lo que es la película sí que te deja el final abierto a una secuela, porque bueno, como tal no tiene escena post-créditos, sí que lo podemos considerar como una escena post-créditos, pero bueno, digamos que es una escena final realmente, ¿no? Para la película, justo al salir el título otra vez, ¿no? Para cerrar la película, pero luego sale una escena final y ya pues ahí adelantan una posible secuela, ¿no? Realmente adelanta más una secuela de Badlands, ¿no? Con estos personajes que un posible crossover con Alien, ¿no? O un nuevo crossover, mejor dicho, ¿no? O sea, hacer al menos una película de Alien vs Predator canon, ¿no? Porque recordemos que las otras dos no son canon actualmente, ¿no? Y claro, yo también con esta película, pues como veíamos estas conexiones con la abuela en Yutani, con Alien, no sé qué, pues sí que en parte me esperaba que hubiera más conexiones con Alien y que adelantase más el crossover, ¿no? Con que, bueno, ya pensando, ¿no? En que meter a la abuela en Yutani en esta película, pues puede crear también esa conexión, o sea, como digo, puedo adelantar, ¿no? La posibilidad de ver un nuevo crossover, ¿no? De Alien contra Predator o Predator contra Alien, puede que incluso cambien ahí el orden de los nombres, no lo sé. Sería raro que cambiasen el orden de los nombres de las criaturas, ¿no? Para lo que es este crossover, pero bueno, por poder puede ser. Luego ya hablando de, como digo, los acompañantes, ¿no? Que tampoco, realmente, o sea, uno de los acompañantes no puedo hablar mucho, ¿vale? Pero porque revelar más cosas o sea, revelar detalles de la trama en sí, y no es el punto, no, al menos no es el punto del vídeo. Pero bueno, que como digo, al final tenemos a Cia que al final realmente me acaba convenciendo con el paso del metraje, la verdad, por todo lo que tiene detrás, cuando ya sabemos más de su historia y de cómo acabó allí, porque al principio sí que me chocaba un poco, sí que iba a ser pensaba que iba a ser más pedante, eso es verdad, porque empieza muy pedante, pero sí que acaba dejándome con buenas vibraciones, ¿no? Porque luego la verdad es que la sintética, pues cuando está ya en su plenitud, mola bastante. Y sí que me acaba cayendo bien, la verdad. Y luego tenemos como tercer acompañante, ¿no? Que es más... O sea, no es un... no es un integrante definitivo hasta la parte final, digamos, ¿no? Pero bueno, va ahí apareciendo de un momento a otro, digamos, ¿no? O sea que... O sea, no tampoco demasiado, pero bueno, que hay alguna parte en la que ya se juntan los tres y bueno, es verdad que aquí pues ya se monta un poco el festival, ¿no? Del humor un poco, ¿no? Pero bueno, que como digo, esta criaturita también que se une, pues hasta que, como digo yo, ya... Pero como digo, tenemos luego a una criaturita, ¿no? En en el planeta que creo que se llamaba Gina o Gena o no sé, algo así, bueno. Es un planeta, como digo, diferente, ¿no? Pero al final esta criaturita, o sea, parece una tontería, pero también sirve como el típico personaje kawaii, digamos, ¿no? Típico personaje así que te causa ternura, ¿no? Y que va a servir para vender muñecos, básicamente, ¿no? O sea que realmente pues lo han metido como el Baby Yoda, básicamente, de este grupo. O sea, creo que lo están estableciendo así, salvando las diferencias, por supuesto. Entonces ya es otro elemento, ¿no? Que deciden meter también para demostrar, ¿no? Que pues han bajado la clasificación y el tono y que es otra cosa distinta, ¿no? Lo que hemos tenido con Pradito, porque con Pradito no hemos tenido a una criaturita, no hemos tenido a un personaje así en ninguna de las otras películas, ¿no? Y por la parte que le toca a Tessa, pues básicamente es como la Terminator de Weyland Yutani, que pues tiene que encargarse de continuar con la misión de la compañía ahí, ¿no? Y aparte, bueno, luego se acaba enterando, ¿no? De que existe el Yautja, que tiene que eliminarlo, ¿no? Para eliminar la amenaza para la misión, y luego ya también aprovecha, ¿no? Para rescatar, ¿no? A Cia. Así que básicamente Tessa acaba siendo el final boss de la película. Así que pues luego hay una pelea ahí en la parte final, ¿no? Esa misión que hay, ¿no? También de rescate y no sé qué, pues también hay una pelea ahí final y Tessa está ahí y pues realmente ahí, bueno, realmente no es ella, ¿no? No es que se enfrente a ella físicamente, sino que, bueno, está dentro de uno de esos armatostes, ¿no? Que vemos en Aliens, ¿no? Luego, verdad que, por ejemplo, ahora que me acuerdo de alguna cosilla más para comentar, pues, bueno, obviamente, tanto Deck como lo que es el clan... Realmente no sé el nombre del clan porque tampoco o sea, tendría que informarme un poco para saber al menos el nombre de este clan, porque al menos ya Deck ya termina como termina al menos, pero que al menos sí que utilizan bastantes armas y tecnología, ¿no? O sea, de los Yautjas,
que hemos visto en las anteriores películas, y pues aparte al menos con esas referencias y ver otra vez esa tecnología y demás, pues sí que me ha gustado verlo realmente, o sea que al menos sí que han aprovechado para mostrar al menos la mayoría, ¿no?, de los armamentos, de la tecnología que usan los Yautjas en sí, y pues se utilizan en las escenas de acción, y pues aparte sí que al menos me sigue gustando verlo en sí, ¿no? Y al menos me alegra que todavía lo sigan teniendo en cuenta. Porque la parte de cómo Deck se hace con el camuflaje, la verdad es que estuvo bastante guapa, la verdad. Así que nada, friqueros y friqueras, pues como veis, al final la película me ha dejado un sabor un poco agridulce, como con cosas buenas, mixta, ¿no? Al final creo que la palabra para mí es mixta, porque al final, como digo, tiene sus cosas que me han gustado bastante, que me han molado, que están decentemente aprovechadas, ¿no? O sea que al menos como propuesta de lo que es la película en sí, pues funciona bastante bien. Película entretenida, con mucha acción, con aventura, con criaturas, con personajes graciositos, ¿no? Y alguno tenernecito, ¿no? Entonces, bueno, y luego un protagonista, pues bueno, pues, con el que al final sí que al menos cumple lo que es la película, sí que cumple el objetivo, ¿no? De que al menos te intereses por el Yautja y que pues quiera seguir viéndole también, ¿no? O sea, que por esa parte, ya que como he dicho al principio, al tomar la decisión, ¿no?, de centrar la película en un Yautja, pues realmente por esa parte sí que, al menos sí que me tiene más interesado, ¿no?, en seguir viendo al propio Yautja como protagonista o, bueno, en la situación en la que está o en la que termina la película, ¿no? Así que, pues aparte sí que me ha funcionado también. Pero con decisiones también en cuanto a tono, en cuanto, no sé, o sea, en cuanto a la esencia, ¿no?, de lo que es la saga de Predator, con cambios, pues que al final esta película se nota diferente y por los cambios que ha medido, pues le afectan para mí, para lo que es una película de Predator, pero me funciona bastante bien como blockbuster de acción, obviamente con sus conveniencias, con una trama sencilla en sí, pero efectiva por esa parte, ¿no? Para lo que busca al menos, eso que es lo que quiero decir. Así que, pues, como veo que está funcionando lo que es la propuesta y como al menos es efectiva en lo que ha querido exponer, aunque sea diferente a lo que hemos visto de Predator, pues medianamente contento salí. Lo que pasa es que sí que, digamos que tengo un poco de temor, ¿vale? Porque, claro, yo obviamente si el plan que tiene Disney con las licencias de Alien y Predator es acabar haciendo un nuevo crossover, ¿vale? Y hacer una película de Alien contra versus Predator o Predator versus Alien, una que sea canon al menos, que se esmere, ¿no?, en hacer un buen crossover en este caso, pues por una parte tenemos a Alien que sigue manteniendo el tono en todos sus productos, y realmente, a ver, por parte de Predator, Badlands es el primer producto con clasificación PG-13, ¿no?, en la que le han rebajado el tono. Entonces, bueno, no sé, dependerá de cómo, a ver, dependerá de, por supuesto, del rendimiento final, ¿no?, de Badlands en sí, pero parece que va a funcionar bastante bien en general. Pero, claro, eso cómo va a afectar a la saga de Predator, cómo va a afectar a un posible crossover con Alien. Yo estoy un poco preocupado por eso, porque soy muy fan de las dos licencias, un poquito más de Alien que de Predator, la verdad, pero las dos me gustan mucho y quiero ver un crossover decente, porque con las dos de Alien de Alien vs Predator salieron un poco chusta. Entonces, pues espero que al menos Disney, ya que tiene las licencias y salvo decisiones concretas, ¿no?, relacionadas con cada película o cada producto en sí, que me han podido sacar un poco o que no he conseguido conectar o que no han tenido mucho sentido para mí, pues en general, digamos que realmente están llevando bien lo que son las licencias en sí. Para mí sí que están proporcionando perspectivas diferentes y bastante interesantes en sí para expandir lo que es el lore de ambas franquicias, pero al final si tienen planeado hacer un crossover, pues sí que espero que al menos dé la talla y que al menos muestren y que pongan una película que al menos que tenga coherencia, al menos en cuanto a tono, en cuanto a representación de las dos razas, de los propios xenomorfos o de los Yautjas en este caso, y que al menos no se caguen, como digo, en el legado y en todo lo que hemos visto de Alien y Predator también anteriormente, que es un poco el miedo que tengo. Con Disney puede pasar, perfectamente, por desgracia puede pasar eso. Entonces ya hemos visto ejemplos bastante claros en estos últimos años, estos últimos 10 años concretamente. Guiño, guiño. Pero bueno, habrá que esperar, por supuesto. Como digo, con Badlands concretamente, pues la película va a funcionar en general. Como producto de entretenimiento, de acción, ciencia ficción y demás, funciona para mí bastante bien. Como película de Predator, menos.
pero bueno, la puedo medio aceptar, pues aparte. Puede que me acabe acostumbrando más, a lo mejor si la veo más de una vez, pues bueno, puede que, como digo, me acabe acostumbrando, aunque haya cosas que me sigan sacando, pero bueno, digamos que no es una situación para mí tan drástica, porque hay cosas que molan mucho. Así que bueno, pues ya para finalizar y darle mi nota, pues a ver, así a rasgos generales, le voy a dar, a ver, a lo mejor estaréis de acuerdo conmigo, porque seguramente tengáis un punto de vista diferente al mío, pero bueno, para gustos colores, mejor dicho. Pues para mí le voy a poner un 6, 6 y medio. O sea, como digo, para mí es una película que está bien, que está entretenida. Como digo, funciona por partes, ¿no? Y por otras no me encaja tanto en algunas cosas, que tampoco, o sea, que sí, que realmente sí que afectan a la película en sí, ¿no? O sea, y a lo que es la premisa también, en lo que, o sea, contextualizándonos en la saga de Predator en sí, ¿no? O sea, que al final, como digo, funciona por una cosa y no funciona tanto por otra, ¿no? Al menos para mí. Por supuesto, ahí cada uno, como digo, tiene su punto de vista y su perspectiva sobre lo que es la franquicia de Predator y cada uno tiene su situación también, ¿no? Por lo tanto, como digo, para mí le voy a poner un 6,5, ¿vale? Para darle un poco bueno, esa oportunidad, digamos, ¿no? Para al menos continuar, ¿no? Al menos explorar, a ver qué pueden explorar más a partir de esto, a ver cómo lo continúan, a ver qué hacen, cuáles son sus planes en todo esto, porque tiene que haber alguno. Así que nada, pues ya finalizamos lo que es esta crítica sin spoilers de Predator Badlands, así que dejadme ahora vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película. También decidme si sois fans de la franquicia de Predator, cuáles habéis visto, cuáles no. Obviamente cada uno tiene su situación, como digo, y ha visto algunas películas o todas o lo que sea, ¿no? A lo mejor esta Badlands es la primera que ve de Predator, que como digo puede servir como inicio de la saga y luego interesarte por el resto, ¿no? Aunque vayas a notar diferencias. Pero como digo, dejadme ahí vuestra bueno, no iba a decir disposición, pero vuestra posición, justamente, ¿no? Vuestra posición en lo que es la saga de Predator, si os ha gustado la película, si nos ha gustado, si os ha chocado mucho lo que es el cambio de tono, las diferencias que hay con respecto al resto de películas de Predator, o si no os afecta en sí, la película la habéis disfrutado igual. Porque para mí sí que para esta película sí que es un tema y un debate interesante, porque habrá gente que aunque sea fan de Predator y haya visto el resto de películas, pero que aún así pues dice, pues no me importa tanto que cambien el tono porque lo entiendo más o porque me ha encajado en esta película, para esta película concretamente, y pues me gusta la película ya por el tono que tiene en sí. Entonces, bueno, pues puede que ya por esa singularidad, pues como digo, esté en esa parte más positiva, pero luego están lo que llamo yo, los puristas, ¿no? Los acérrimos, que yo como tal no me considero un purista concretamente de Predator, pero sí que, obviamente, como digo, soy fan y que noto mucho las diferencias que hay con esta película con respecto a las anteriores como he dicho, para mí sí que a la hora de recibir, ¿no? O de reaccionar a la película, digamos, decirlo de alguna manera, pues sí que me afecta. Sí que le he bajado puntos justamente por eso, porque hay cosas que no me encajan, ¿no? Para lo que es la franquicia de Predator o lo que he visto antes, ¿no? Entonces, pues aparte sí que no es una situación tan drástica para mí al menos, pero entiendo que pueda serlo para la gente más purista y más los fans acérrimos de la franquicia en sí, ¿no? Porque como digo, guiño guiño, me ha pasado. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.